Atención. El siguiente video contiene material audiovisual posiblemente no apto para personas sensibles. El material audiovisual que se verá a continuación ha sido utilizado única y exclusivamente con fines informativos y de entretenimiento. Se recomienda discreción. ¿Misterio resuelto o todavía es un enigma? ¿Es real o es falsa? ¿Es Jesús o un caballero templario? Hoy más que nunca convocaremos nuestra frase favorita, porque tiene todo el sentido del mundo. Esta noche, solo Dios sabe cuál es la verdad de todo esto. La Iglesia Católica no ha pronunciado nunca de manera oficial sobre la autenticidad del sudario. En 1998, el Papa Juan Pablo II dijo: "Dado que no es una cuestión de fe, la Iglesia no tiene competencia específica para pronunciarse sobre estas cuestiones. Ella confía en los científicos. La tarea de continuar investigando de manera que pueden encontrar respuestas satisfactorias a las preguntas relacionadas sobre esta sábana, la cual, según la tradición, envolvió el cuerpo de nuestro Redentor después de haber bajado de la cruz". Esta noche nos adentraremos en uno de los artefactos más importantes para la humanidad, un objeto que de manera indirecta provoca que la fe en nosotros siga viva, que sea una muestra de realidad, una prueba de que la existencia de Jesucristo sea verdadera. Aunque no seas creyente, tienes que aceptar que uno de los misterios más grandes de la humanidad, y que la ciencia ha gastado millones y millones, es probar la existencia o la inexistencia de Dios. Hasta la fecha, no hemos comprobado ninguno de estos dos bandos, pero estoy seguro que si en algún momento de la historia de la humanidad se puede comprobar, y asimismo, sea cual sea la respuesta, el mundo entero cambiará para siempre. Este episodio está lleno de negaciones y afirmaciones, de creencias y negaciones, de posibilidades e imposibilidades. Es probable que estemos frente a un pedazo de tela que sí cubrió el cuerpo de Jesucristo, que las manchas que tiene probablemente sí sean la sangre real de nuestro Mesías. Y hablando de esto, te tengo una sorpresa al final del episodio. Quédate, porque te diré algo que puede ser que cambie tu fe. Así que prepárate, ponte cómodo, sube el volumen, porque estás a punto de conocer todo sobre cómo, cuándo, dónde y qué pasó sobre el Santo Sudario de Turín, o mejor conocido como la Sábana Santa. Bienvenidos a Solo Dios sabe. Solo Dios sabe. El podcast. Buenas noches, serafines. Espero que estén listos una vez más para sumergirnos en alguno de los misterios que existen en nuestro universo. Y les recuerdo que en esta travesía hacia la oscuridad no estamos solos. Nos acompaña, como siempre, mi gran amigo Brandon Martínez. Amigo, buenas noches, ¿cómo estás? Amigo, buenas noches, serafines, muy buenas noches. Afortunadamente ya
en épocas decembrinas. Sí. Ya por fin se siente ese frío bastante rico, así que me encuentro bastante bien. Gracias por preguntar. Muy buena introducción, la verdad, hasta ya me quedé pensando y todavía no comenzamos con este capítulo. Quiero ver cuál es esa sorpresa, así Qué que bueno. también les solicito a los serafines que nos acompañen hasta el final de este capítulo para conocer, bueno, qué sorpresa nos traes, ¿verdad? Claro. Pero bueno, como siempre, ya saben que antes de comenzar les recomiendo que nos sigan en nuestros canales de difusión de WhatsApp y Telegram, donde subimos evidencia exclusiva así como notificaciones instantáneas. Además, nos pueden encontrar en redes sociales como Solo Dios Sabe Podcast. También nos pueden escuchar en plataformas de audio como Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music y iHeartRadio. Recuerda darnos 5 estrellas si eres un fiel serafín. Los estaremos esperando. Muy bien, Brandon. Pues bueno, los serafines que ya llevan más tiempo en el canal, digamos ya de más de un año, más de 2 años, se habrán dado cuenta de que nosotros tenemos episodios clave, tenemos episodios que destacan entre los demás. Y este tipo de episodios es cuando les pedimos que de verdad se queden hasta el final, porque traemos un episodio muy bueno con información demasiado interesante. El caso fue, por poner algunos ejemplos, Jacobo Greenberg, Viajeros en el Tiempo, a lo mejor también por ahí también algún monstruo que tú nos hayas regalado. Y en esta ocasión este es uno de esos capítulos, este es uno de esos episodios en el que de verdad les pido que se queden hasta el final, que si no lo pueden ver de corrido por alguna razón, lo guarden por ahí, después lo vuelvan a retomar, porque no es mentira, de verdad. Como vamos a cerrar este episodio, de verdad les va a cambiar, no sé si la vida, pero por lo menos el concepto que tienen sobre Dios. Y ojo, este episodio no voy a tratar de convencerlos de que crean o de que no crean en Dios, porque obviamente eso es algo muy tonto de hacer, y más en un episodio de podcast que ustedes vienen aquí a entretenerse o por qué no a informarse también. Sí, claro. Entonces obviamente no pretendo ni que crean ni que no crean, únicamente les voy a narrar los hechos que están pues documentados científicamente. Sí, cada quien saca sus propias conclusiones. Es correcto. Entonces, pero lo que quiero que entiendan es que de verdad quédense hasta el final, porque les prometo que este episodio va a valer la pena. Perfecto. Y para empezar, me gustaría lanzarte una pregunta. ¿Tú eres una persona creyente? Claro que sí, sí. Ok. Entonces, vamos a empezar con este tema que de verdad es muy, muy interesante. Y muy debatible sobre todo, me imagino, porque ya cuando empezamos a tocar áreas de la religión, creo que ya vamos por otro camino. Sí, también. Y también, advertencia. Este episodio va a ser como de esas películas en las que te dicen quién fue el malo y te la crees. Y luego te cambian el argumento y dices, ok, este no es este. Okay. Y luego te lo vuelven a cambiar y dices, no, es que este no puede ser, va a ser este. Entonces, por eso en la introducción dije, va a estar lleno de afirmaciones y negaciones. De creencias y de negacionismos. O sea, va a estar lleno de eso. Pero les pido de su paciencia, porque al final va a valer la pena. La sábana santa o el santo sudario de Turín. ¿Habías escuchado de él? Para nada, la verdad. Qué raro, pero bien. Entonces, Este episodio te va a impresionar. Perfecto. ¿Qué es la sábana santa o el santo sudario de Turín? Es una tela de lino que muestra la imagen de un hombre que presenta marcas y traumas físicos propios de una crucifixión, lo cual nos hace retomar o acordarnos de Jesucristo. Sí, lo relacionamos Lo relacionamos con Jesucristo. Este sudario o sábana
durante todo el capítulo le voy a decir sudario, sábana, como mejor se me venga a la mente, pero quiero que sepan que es lo mismo. El sudario mide 4.4 metros por 1.12 metros. Okay. Aproximadamente. Se encuentra en Turín, en el norte de Italia, precisamente en la capilla de la Sábana Santa. Y ahí tienes pues una imagen de la capilla de la Sábana Santa en Turín, Italia, que es prácticamente una obra maestra de lo que era pues este tipo de arquitectura antigua que es el barroco, que bueno, el barroco se trata de plagar, de llenar de adornos, de texturas y todo alguna superficie, y la verdad es que pues es una capilla muy muy bonita, ¿no? Se encuentra en Turín, Italia, de ahí viene el nombre de sudario de Turín. Ok. Los orígenes de este sudario, de esta sábana y de la figura que tiene plasmada en su interior, bueno, en su cuerpo, ha sido ha sido objeto de debate por científicos, religiosos, creyentes durante años hasta nuestra fecha de hoy en día. Ha sido objeto de debate por científicos, teólogos, historiadores, investigadores, etc. Algunos dicen que este sudario es la tela o la sábana que se le colocó a Jesucristo cuando lo bajaron de la cruz, ya obviamente sin vida. Después de la crucifixión lo bajan y para llevarlo al sepulcro o a la cueva donde teóricamente lo sepultaron, lo envolvieron en esta sábana o en este sudario. Pero, como ya dije, la Iglesia Católica hasta nuestras fechas nunca ha dado una certificación o la aprobación de decir esto sí es la sábana santa, esto sí es con lo que envolvieron a Jesús. Sí. Nunca lo ha aprobado. Entonces, ¿por qué? Vamos a llegar a eso. Existen diferentes versiones, diferentes relatos o imágenes, obviamente pues de Cristo, ¿no? De Jesucristo, tanto del cuerpo de Jesucristo, o sea, de cuerpo entero, como únicamente del rostro. Y hay digamos que una serie de factores que también nos van a impedir saber si esta sábana santa es real o no. Una de ellas es el mandilión o la imagen de Edesa, que supongo que no has oído hablar tampoco de eso. Yo tampoco, la verdad. Vamos a ver qué es. La imagen de Edesa, también conocida como mandilión, espero que se pronuncie así, es una tela que representaba el rostro de Cristo. Tiene su origen en la historia del rey Abgaro o Abgar V, el cual en su reino, o más bien reinaba en Alemania durante el siglo I, o sea, hace ya pues más de 2000 años, ¿no? Según la leyenda, el rey había solicitado por medio de una carta la ayuda de Jesús para sanar de una enfermedad, y por ahí se dice o se tiene la leyenda de que esta enfermedad era lepra. ¿Okay? Las primeras versiones de esta leyenda no hablan de ninguna imagen. O sea, no se habla de un manto como tal, de una imagen de Cristo, sino se tiene como una carta o una epístola, como también se le puede nombrar, que el mismo Jesús escribió y a esta se le apoyan los poderes milagrosos o, entre comillas, el poder divino, ¿no? Pero después, versiones posteriores en el siglo VI se refieren a esta tela del retrato de Cristo que había sido pintada por el mismo rey, por Abgar, porque digamos que esa tela tocó el rostro de Cristo y es lo que se le argumenta o se le atribuye que es un objeto divino, un objeto santo, exactamente. Esta imagen, el mandilión, como también se le conoce, no se sabe dónde está, desapareció. No se tienen
noticias fiables o reales de dónde está desde el siglo VI, o sea, desde hace mucho tiempo. Además, después, en el 944, obviamente después de Cristo, fue trasladado a Constantinopla. Todas las fuentes directas se refieren a que el mandilión, o digamos que este manto, esta tela, pasó por varios partidarios que, pues, o sea, prácticamente este manto lo trasladaban de un lugar a otro como si fuera cualquier cosa. Y en diferentes épocas. O sea, los reyes de distintos reinados y pueblos la traían de aquí para acá, la trasladaban de aquí para allá, como si fuera cualquier cosa. Entonces también esto provocó pues que se desapareciera, que no supieran dónde está. Aunque hay indicios de que esta imagen de Edesa se conecte o sea el sudario de Turín. ¿Ok? Entonces está la leyenda de que existió, de que no sabemos dónde está y de que probablemente sea el sudario de Turín que o la sábana ahí santa en Italia. Que terminó ahí. No sabemos, pero es probable. En las actas de Tadeo se dice que Jesús le entregó la tela, una tela doblada en 4 partes, que se le conoce como el tetradiplón, que es la traducción literal, sería como tela doblada en 4 partes, objeto doblado en 4 partes, para que Jesús se limpiara la cara. Ian Wilson extiende esta expresión a la posibilidad de que la tela se guardara siempre plegada de esa forma, de tal modo que solamente se puede observar el rostro de Jesús y no el cuerpo completo. Sí, porque no desdobló como tal la tela. Exactamente, o sea, está doblada en 4 partes. Así se la dieron y así la dejó. Se limpió el sudor o lo que sea y dejó pues su rostro plasmado en la tela. Y desde el siglo XIII la imagen de Edesa se halla, como repito, en un paradero desconocido, salvo que se trate del sudario de Turín, porque obviamente sabemos dónde está el sudario de Turín, lo tenemos, o sea, los humanos me refiero en general, lo tenemos en nuestra custodia, ¿no? Posesión. En la Biblioteca Nacional de Budapest se encuentra el Códice Prai, el texto más antiguo que sobrevive y está escrito en húngaro, en el idioma húngaro. Fue escrito entre los años 1192 y 1216. Guarden esa fecha, ¿ok? 1192 y 1216. Según algunos autores, una de las ilustraciones muestra preparaciones para la sepultura de Cristo. Dicha ilustración incluiría un montaje con el primer tejido del patrón. Ahorita vamos a ver por qué. Pero además, hay ciertas cosas que afectaron esta propia tela, porque como repito, se estuvo trasladando como si fuera cualquier cosa, o sea, como si fuera un jarrón, una pieza que no tenía importancia, se la trasladaban de aquí para allá y te la presto y dámela y todo eso. Entonces esto también afectó obviamente a la tela, no solamente el transporte y el manejo, sino pues también se fue deteriorando. Y lo más importante que tienen que tener en cuenta de esta historia, se fue contaminando. Ahí lo voy a dejar, pero acuérdense bien, se fue contaminando. En 1389, el obispo Pierre d'Assís denunció en una carta al Papa de Aviñón que la imagen del sudario de Turín era un fraude, indicando que ya había sido denunciada anteriormente por su predecesor Henry de Poitiers, al que le extrañaba que no fuera mencionado en ningún evangelio. Estamos de acuerdo que si es un objeto tan importante
en la vida de Jesús o en la historia de la creencia religiosa, Sí, de la religión de la católica. católica, exactamente, tiene que estar en algún evangelio y no está. No hay mención ninguna No. de... Entonces, esto alertó, o digamos que salió a relucir, porque dicen, ¿cómo es posible que los evangelistas no hayan mencionado a la sábana santa en sus escritos, si es un objeto tan importante? Entonces, no hay mención. Un examen riguroso descubrió eventualmente cómo la imagen había sido astutamente pintada, siendo la verdad corroborada por el propio pintor. Esto es, que fue producto de la mano del hombre y no fue forjada ni se formó milagrosamente. En la carta nunca se describe al pintor. Estamos hablando de que el obispo Pierre d'Assís dijo que se trataba de un fraude porque la tela fue pintada a mano, o digamos fue hecha por el hombre, y que no se había mencionado en los evangelios, aunque nunca se reveló el nombre del supuesto pintor que la hizo. Ok, es lo que comentabas en la introducción, o sea, hay cosas que se confirman, hay otras que no, o sea... O sea, está como que Esto, se va contradiciendo. Y lo vuelvo a repetir. Esto va a estar lleno de sentimientos encontrados, porque les voy a platicar cosas que van a decir, claro que sí. Y despuesito, claro que no. O sea, va a estar lleno de sí se puede, pero no se puede, sí, pero no. Continuemos. La carta de d'Assís menciona también el esfuerzo del obispo Henry por eliminar la veneración, pero que la tela fue rápidamente, o más bien porque la tela fue rápidamente escondida hasta por 35 años, lo que concuerda con los detalles históricos antes mencionados. La carta ofrece una descripción de la sábana, y cito textualmente: tras dibujar con audaz maña la imagen de doble cara de un hombre, es decir, vista frontal y dorsal, declaró falsamente y pretendió que se trataba del sudario al que nuestro Salvador Jesucristo fue envuelto en el sepulcro, y sobre el que la figura completa de nuestro Salvador ha permanecido por ello impresa junto a las heridas que portaba. Hasta el momento hemos visto que se tiene como un misterio o como un enigma si se trata realmente de el sudario, la manta, la que envolvió a Jesús después de la crucifixión, o puede ser que sea un objeto creado por el hombre. Hasta el momento no sabemos, pero lo que sigue se va a poner más interesante. Síguenos acompañando en esta travesía. Regresamos. Qué gusto que sigas aquí. Continuamos. Pues bien, en 1532 el sudario estaba resguardado en, bueno, digamos que en un cofre, en un recipiente, en una capilla, en la capilla donde se guardaba en ese momento. Y en donde estaba guardado, o resguardado, mejor dicho, era de plata. ¿Ok? Y en 1532, la capilla donde estaba guardado el sudario de Turín se incendió. Entonces, el fuego era tan potente, o el incendio fue tan grande, mejor dicho, que la plata donde estaba el sudario se empezó a derretir. Entonces, el sudario estaba doblado. Entonces, cuando se empezó a derretir la plata, esas gotas de metal caliente cayeron sobre el sudario y le provocaron
pues unas ciertas quemaduras, que más adelante que veamos la imagen les voy a decir cuáles son. Ok. Pero el sudario no estaba así, sino que gracias al incendio provocó que tuviera estas quemaduras. Sí, por eso era lo que comentabas, que o sea, con el paso del año ahora sí que lo más relevante es que no se conservó bien el objeto. Y pues bueno, también eso ayuda o favorece a que nos da un poco más de credibilidad el hecho de que si tiene, ahora sí que, ¿cómo se puede decir? Evidencia de que fue manipulada o algo, pues obviamente te da a entender que ya tiene muchísimos años, ¿no? Y además, o sea, como que no se le trataba con el respeto, con la importancia que debía de hacerlo. Porque a lo mejor en la antigüedad, pues estoy hablando de 1500 y algo así, pues estaban ocupados en otras cosas, o sea, ni siquiera estaban descubriendo América. Ándale, exactamente, la conquista de Tenochtitlán, 1521, pero bueno, continuemos, que ahora sí viene lo interesante. Un abogado italiano llamado Secondo Pia pidió permiso para realizar una serie de fotografías al sudario de Turín, quien rápidamente se aprobó, no obviamente sin pedirle que la tela no fuera maltratada, que no fuera, pues obviamente, que la cuidara. Entonces Pia llegó, tomó las fotografías y cuando las iba a revelar se dio cuenta de que los negativos, por si eres muy joven y no entiendes qué es esto, antes las fotografías pues evidentemente no eran digitales. Ahorita tomas una foto y la ves en segundos, sí, cómo está. Antes no, tomabas una foto que se guardaba en el famoso rollo, que eran los negativos de la foto, que después mandabas revelar y ya te entregaban tus fotografías en físico. Pues esos negativos, cuando Pia los estaba observando, se dio cuenta de que la imagen en negativo del sudario de Turín nos da mejores detalles y una mejor visualización de lo que realmente es la tela, lo cual nos hace pensar que posiblemente la tela sea un negativo de la imagen que tiene plasmada. Ok. Negativo y negativo, positivo. Cuando él observó los negativos, se dio cuenta de que la imagen presentaba mejor claridad y más detalles. Aquí tienen una imagen, también la tienes ahí. Del lado izquierdo es la sábana normal, o sea, fotografiada normal. Y la del lado derecho es el negativo de la foto. Okay. Si te das cuenta, el negativo ofrece mucho más detalle. O sea, todo lo contrario a lo todo lo contrario podría ver como una foto. O sea, la sábana la sábana original todavía no estaba revelada. Exacto. Hasta que es un negativo. Y de hecho, ya una vez que vemos los negativos, creemos que esa es la fotografía real, pero no. La fotografía real es la de la izquierda, la cual ya se nos hace raro ver porque sí parece que está en negativo. Entonces, bueno, esta es la imagen del negativo versus la sábana real. Estas fotografías fueron propiedad de la Casa de Saboya hasta 1983, cuando se otorgó como la propiedad a la Santa Sede, o sea, al Vaticano. Concretamente en 1988, que aquí viene lo interesante. Te voy a pedir que ya no leas el guión, bueno, ahorita, porque te lo voy a platicar. Aquí viene lo interesante. Te voy a preguntar algo. ¿Hace cuánto tiempo nació Jesús? Está muy fácil saberlo. Pues bueno, se supone que desde el año cero, sí. O sea, hace 2025 años. 5. Bueno, poquito menos porque bueno, se supone que falleció a los 33. Pero vamos a suponer que nació pues en el año 0, ¿no? Hace 2025 años. Sí. Ok, vamos bien. Entonces,
¿cómo comprobarías tú que este objeto es real? Te voy a decir cómo. Si se supone que Jesús murió o falleció a los 33 años, entonces la sábana, hoy fecha, tendría que tener una antigüedad de aproximadamente 1995 años, más o menos. 93 años. Ajá. Vamos a redondearlo a 2000 años, ¿te parece? Perfecto. Va. Se supone que tendría que tener una antigüedad de 2000 años. Ok. ¿Cómo podemos saber que esto es cierto? Pues hay que realizarle una prueba del carbono 14. Que para los que no sepan, el carbono 14 químicamente, bueno, es un isótopo del carbono que tiene más neutrones, más protones, bueno, etcétera. No vamos a entrar aquí temas de química, pero bueno, es una técnica que se utiliza para saber qué tan antiguo es un objeto. ¿Ok? Obviamente, entre más carbono 14 tenga, más reciente es. Y como pueden deducir, entre menos carbono 14 tenga, pues más antiguo es el objeto. Esta prueba tiene unas limitantes, ya que solamente se puede saber la antigüedad de un objeto hasta 5700 años. Pero estamos hablando de que esto está sobradísimo. Si se supone que fue hace 2000 años. Ok. Ya les expliqué esto. Pues en 1988, el Vaticano permitió que a la sábana santa le hicieran la prueba del carbono 14 para saber su antigüedad. Pues bueno, se retiró un pequeño trozo de la esquina de la sábana y después, pues se llevó a 3 laboratorios diferentes en distintas ciudades del mundo. Sí. Realizaron cada quien, o sea, a pesar de que es la misma prueba, hay distintos métodos de hacerla. Entonces cada laboratorio hizo su propio método de saber, o sea, bueno, de aplicar la prueba del carbono 14. Y este pedazo que te comento que fue retirado de la sábana, obviamente fue meticulosamente seleccionado por una cantidad de expertos que mejor ni te digo porque, bueno, a pesar de que tengo aquí los nombres como el profesor F. Testor del Departamento de Ciencias de Materiales de la Universidad Politécnica de Turín, G. Vial del Museo de Tejidos y el Centro Internacional de Estudios de Tejidos, o sea, sí fue muy bien seleccionado. Unas personas expertas en su ramo y obviamente tratándose de una prueba tan importante, tuvieron que seleccionar cuidadosamente la parte que se iba a examinar. Ok. Como ya dije, bueno, se seleccionó esta parte, pero además a los laboratorios se les entregó esta muestra con otras 3 muestras de tejido, que ese sí estaba como confirmado que había sido de la época antigua. ¿De qué estoy hablando? El otro pedazo de tela que se le fue entregado a estos laboratorios, primero, data de una tumba egipcia de 1100 antes de Cristo. O sea, demasiado más antigua. ¿Okay? De una venda de una momia de la época de 200 antes de Cristo. Y de la capa de Luis IX del siglo XIII después de Cristo. De esta manera se podía comprobar la fiabilidad de este método de datación, la espectrometría de masas, el acelerador por sus siglas AMS, las dataciones efectuadas por los 3 laboratorios. Ahí les va. Les dieron el pedazo de tela y les dijeron, ok, analícenlo. Pero además aquí están otras muestras que estas estamos segurísimos que fue ya analizadas. Ya analizadas y todo, que sí fue de ese año de 1100 antes de Cristo, 200 antes de Cristo, etc. Okay. Sí, tuvieron sus referencias. Exactamente, para poder tener una referencia. Y sobre todo que abarcaran el periodo
de lo que se quería analizar, porque comentas que es antes de Cristo y después de Cristo, entonces entre ese periodo pues se abarca lo del sudario. Exactamente. Pues bueno, llegaron los resultados. Estos resultados tienen una fiabilidad o una aceptación del 95%. Muy alto, demasiado alto. Resulta ser que los resultados que arrojó la prueba del carbono 14 dicen que la sábana data del 1260, bueno, o entre 1260 y 1390 después de Cristo. Okay. O sea, la sábana es 1200 años más nueva que cuando vivió Jesús. Sí. O sea, no puede ser. No pasó por ahí. Esto evidentemente fue un golpe bajo para historiadores, pero sobre todo para creyentes. No es posible que la sábana tenga 1200 años más nueva que cuando vivió Jesús. Entonces, no es. O quién sabe. En el 2002, Ray Rogers, experto en química del equipo STURP y socio retirado del Laboratorio Nacional de los Álamos. Ok. Ok, no es poca cosa. Publicó que la muestra que habían utilizado, o el corte que utilizaron para la muestra, no era fiable. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque la sábana, como ya lo he dicho en repetidas ocasiones, fue muy maltratada. Entonces, fue contaminada. No. ¿O cómo? Fue reparada. O sea, si tiene un hoyito, le pongo un parche. Y es probable que ese parche sí sea del 1260. Más reciente. Más reciente. Pero no la sábana, sino el parche que le pusieron. Y esa muestra se agarró de se podría decir que de un parche. De un parche que le pusieron. Fabricado después de... Exactamente. Ya que, según Ray Rogers, la muestra cortada del sudario de Turín en 1988 habría sido tomada de un área de lienzo que había sido vuelta a tejer en la Edad Moderna. Tranquilos, yo sé, no es, pero a lo mejor sí. Y va a haber más sorpresas. Entre otras cosas, Roger basaba su afirmación en que Gilbert Reis, experto textil, el cual fue permitido cortar una muestra del sudario de una esquina adyacente a la que fue utilizada en la prueba del carbono 14, reportó que había fibras de algodón entrelazadas en el lienzo que, según el Rogers, no se encontraban en toda la sábana. ¿Okay? O sea, en la muestra que ellos analizaron había algodón como tejido en el lino. ¿Por qué? Porque cosieron esa parte del parche, vamos a decirlo así. Sí, o sea, la toma tendría que ser pura de lino, que es el original. Correcto, es exactamente. También afirmó que la presencia o ausencia de vanilina daba fechas muy diferentes para las hebras precedentes de la datación y del resto del tejido. Este producto suele encontrarse en materiales medievales, pero no en telas más antiguas, lo que disminuye su tiempo. O sea, este producto, la vanilina, es muy común en los productos medievales, que fue de donde salió la fecha del carbono 14, la Edad Media. ¿Ok? Los partidarios de la autenticidad del sudario sostienen que es improbable
que un falsificador medieval estuviera al tanto de algunos detalles técnicos de un método de ejecución abandonado casi por siglos. O sea, no es posible que un falsificador medieval haya tenido la sutileza y los detalles de pintar, si es que fue falsificada, de un método que ni siquiera se utilizaba en esos siglos. ¿A qué me refiero? La perforación, nosotros sabemos que, bueno, Jesucristo fue crucificado. Teóricamente, primero se había dicho que los clavos fueron en las manos. Sí. ¿Va? Pero después se comprobó que no era posible que lo hubieran clavado en las manos porque se hubiera desgarrado. Ok. O sea, la palma de la mano no tiene la suficiente fortaleza Sí, para todo el peso para aguantar el peso corporal. Ok. ¿Qué es lo que pasa? Lo clavaron de las muñecas. De la muñeca. Y eso, lo que te estoy diciendo, no se conocía en la época medieval. Y en la sábana santa, las marcas de este líquido rojo datan o simulan, o bueno, hacen creer que los clavos están en las muñecas, no en las manos. Ok. Entonces, lo cual era imposible que un falsificador de la Edad Media haya tenido ese tipo de detalles. ¿Ok? Ok. ¿Qué más se encontró en la sábana santa? Obviamente realizaron muchas más pruebas, muchas y muchas más pruebas. R.N. Rogers y A. Arnoldi, perdón por los nombres, pero están muy raros, proponen una explicación natural que no descarta la autenticidad del lienzo. ¿A qué me refiero? Esta teoría dice que los gases que escapan de un cadáver en las primeras fases de descomposición, los gases de los cuerpos sin vida, son extremadamente radioactivos, o bueno, más bien reactivos químicamente. Y al cabo de un par de horas, en entornos como donde los sepultaron o los sepulcros, el cuerpo empieza a producir aminos más fuertes en sus tejidos, como pudricina y cadaverina. Ah, caray. Sí, nombres bien específicos. Esto provoca que el color observado en la capa de los hidratos de carbono sea como referente a los gases que emite un cuerpo cuando ya no tiene vida. Y además, este color de la capa de los hidratos de carbono, pero crea, obviamente, a pesar de que dicen sí puede ser real, crea otras preguntas que fueron destruidas por posteriores productos de la descomposición. ¿Por qué? Porque vuelvo al punto. Dicen, es probable que esto se pueda hacer mediante los gases de descomposición. Y luego llega otro científico a estudiar y dice, esto no se puede. Porque se requieren que muchos factores, o sea, prácticamente se tienen que aliar muchas consecuencias o muchos factores para que eso pase. Sí. ¿Qué más? Reproducción fotográfica. Entre los métodos propuestos por los partidarios de la creación de la imagen que te comento, que según esto fue producida en la Edad Media, hay quien no duda considerar que el sudario sea la primer fotografía del mundo. Por eso te digo que a lo mejor está en negativo, ¿ok? Atribuyendo su autoría, ¿quién crees? ¿Quién crees que pudo haber sido el autor de esta primer fotografía del mundo? Ah, caray, no sé. Leonardo da Vinci. ¿Leonardo da Vinci? Sí. Según ellos, la imagen habría sido producida con la ayuda de una linterna mágica, un dispositivo de proyección simple y compuestos de plata sensibles a la luz aplicados a la tela. Esta teoría se apoya en el parecido que algunos encuentran entre el famoso autorretrato de Leonardo da Vinci y la imagen del sudario.
Pese a que Leonardo nació varios siglos después de la primera aparición documentada de la sábana, sí se considera que la sábana de Turín es la misma que Edesa, la que te había comentado, cosa que algunos expertos dudan. Repito, algunos dicen que sí, otros dicen que no. O sea, esto está lleno de sí, pero no. Los principales defensores de esta teoría son Lian Schwartz, que es una consultora gráfica de la School of Visual Arts en Nueva York, quien se hizo conocida en la década de 1980 por pretender que la Mona Lisa era un autorretrato de Leonardo da Vinci, que, por si no lo saben, se tiene como teoría que la Mona Lisa es un autorretrato de da Vinci, pero en mujer. Okay. Después vamos a hablar de eso porque es muy interesante, sí. Lynn Picknett, que es una investigadora, además de Nicholas Allen, que es profesor de historia, es profesor en historia del arte de la Nelson Mandela Metropolitan University. O sea, pura pinche gente bien estudiada y bien importante. Sí, claro. Ajá. Todos ellos afirman que Leonardo da Vinci tenía los suficientes conocimientos necesarios en anatomía y obviamente muchos más, y los materiales para fabricar una primitiva cámara oscura, como para fabricar un sudario falso que reemplazaría a la falsa reliquia de mala calidad que estaba en posesión de la familia Cebolla desde 1453. O sea, que el sudario de Turín que tenemos actualmente es una réplica, una falsa que creó Leonardo da Vinci. Ok, vamos a algo un poquito más interesante. Tú ya viste fotografías de la Sábana Santa y a lo mejor muchos estarán preguntando ¿por qué tiene esa imagen ahí? O sea, ¿qué hizo o qué provocó que la imagen teóricamente de Jesucristo quedara plasmada ahí? Porque no son manchas de líquido rojo, no es suciedad. ¿Qué es? Bueno, pues la leyenda, o según los escritos religiosos, nos dicen que Jesús estaba envuelto en esta tela y que al momento de que resucitó al tercer día, como que expulsó o irradió una energía tal al momento de resucitar que provocó que esa energía quedara plasmada en la Sábana Santa. Eso es lo que se tiene como teoría de por qué la imagen de Jesús está plasmada ahí. Pues bueno, entre el 2005 y el 2010, en el Centro de Investigación de la Agencia Nacional para las Nuevas Tecnologías, Energía y Desarrollo Económico Sustentable, todo eso, o por sus siglas ENEA, mejor, de Frascati, un grupo de científicos, entre ellos Paolo Di Lazzo, Daniel Murra, Enrico Nichelazzi, Antonio Santoni y otros, realizaron estudios sobre el tejido de lino mediante la radiación con láser Excimer, que este láser irradia o avienta luz o radiación ultravioleta. ¿Ok? Entonces, llegando a afirmar que, cito textualmente, un brevísimo e intenso rayo de radiación ultravioleta puede colorear, mejor dicho, una tela de lino y reproducir muchas de las características peculiares de la imagen del cuerpo de la Sábana Santa. Estos resultados se resumieron en un informe publicado en el 2011, lo cual dice lo siguiente, y cito textualmente: mediante pulsos de láser Excimer hemos obtenido una coloración del lino extremadamente superficial y similar a la sindónica. También hemos obtenido una coloración latente, invisible después de la radiación, apareciendo solo como resultado del envejecimiento artificial o natural del lino.
El resultado, tal vez más importante, es haber identificado algunos procesos fotoquímicos al grado de explicar tanto el color de la superficie como el fenómeno de coloración latente. Es posible que estos procesos fotoquímicos hayan contribuido a la formación de la imagen del síndone, o sea, en español. Teóricamente, una radiación ultravioleta puede provocar que el lino se pinte o se coloree, lo cual tiene sentido con la energía que expidió Jesús cuando resucitó. Y que por eso marcó la sábana. O sea, esto está comprobado científicamente. ¿Qué más hay? En 1981, el padre Francis L. Filas aseguró haber detectado imágenes de monedas en los dos ojos de Jesús, teóricamente. Según su estudio, la derecha pertenecía a una moneda de cobre romana realizada en Jerusalén entre los años 29 y 30 después de Cristo, lo cual tiene sentido. Mientras que la izquierda asemeja una moneda de litus del reinado tibérico en el siglo I. Fue costumbre poner monedas al cerrar los ojos de los fallecidos, razón que explicaría la presencia de las monedas. O sea, en el siglo I era tradición, cuando una persona perdía la vida, ponerle dos monedas en los ojos. Entonces, por la datación o por la fecha, es posible que sí sea real. Rinaldi afirma que la costumbre de poner monedas en los ojos va a la negación. No era hebrea, y menos poner monedas imperiales en un cadáver de un judío religioso. También compara las fotografías que usó Filas con otra de mayor resolución en la que desaparece la imagen. O sea, vuelvo al punto. Nos dicen que encontraron teóricamente dos monedas que datan del siglo I, donde posiblemente sí, y luego sale otro científico a decir, ya lo comprobé y no es cierto. Sí, nos traen de aquí para acá, de aquí para allá, que sí es coloración, que sí es radiación ultravioleta, también por monedas. Y de hecho no la incluí aquí, pero había otras teorías que decían que se encontraron esporas de polen, que posiblemente el polen era digamos, del lugar donde posiblemente fuese Jesucristo. Entonces decían, sí es esto, y luego salieron científicos a decir que no era polen, que era otra cosa. Después decían que si sí era sangre, la de las manchas. Unos dijeron que sí, que hasta había... ¿Cómo se llamaba el compuesto? Melorrubina, no me acuerdo cómo se llama, la verdad, perdón, se me fue el nombre. Que había presencia de sangre en la sábana de Turín. Entonces decían, sí es. Y luego salió otro científico que estudió más a detalle y dijo, esto no es sangre. Entonces, sí pero no, sí pero no, sí pero no. Y no se vayan, porque a pesar de que esto estaba un poquito confuso, ya vamos a llegar al final, donde les prometo que va a valer la pena. Casi hemos llegado al final de nuestro viaje. Resiste un poco más. Se nota que eres valiente. Continuamos. Después de algún tiempo, concretamente el 22 de enero del 2008, a petición del Vaticano, la empresa HAL 9000, experta en fotografía digital de alta resolución, digitalizó la imagen del sudario de Turín, como dije, el 22 de enero del 2008, por medio de la fotocomposición. O sea, ¿qué es lo que quiere decir esto? Que no es que la empresa haya realizado una fotografía del sudario, no. Realizó más de 1600 fotografías, en la cual se juntaron y se generó una imagen gigantesca del sudario de Turín. ¿Esto para qué lo hicieron? Para tener una resolución impresionante y poder hacer zoom, ver los detalles, etc. Concretamente, la imagen tiene una resolución de 12.8 gigapíxeles.
lo cual es un chingo. Sí, nosotros conocemos megapíxeles. Megapíxeles, o sea, esto está por arriba. Giga, que es 1 por 10 a la 6. Ajá, por 10 a la 6, es correcto, de píxeles. Y el mega son 1 a la 3. Son 3. O sea, estamos hablando de que, híjole, a lo mejor erro en mi explicación, o no sé. Pero si son 12.8 gigapíxeles, pues estamos hablando de que son 12 millones 800,000 píxeles. O sea, es un chingo. Es una resolución bien alta para poder ver los detalles, las fibras, sí, claro, etcétera. Y como puedes ver en la imagen, esa es una imagen ya, digamos, bien digitalizada y bien hecha del sudario de Turín. Como podemos ver, ves que la imagen tiene como unas quemaduras en forma de triángulo. Ah, sí, unos manchones. Ajá. Esos como triángulos son las quemaduras que te platico que sufrió la sábana cuando se derritió la plata. Ahí cayó y por eso es que tiene como esos triángulos de quemazón. Y en medio podemos ver a un hombre con brazos cruzados, que teóricamente es Jesucristo. Pues bien, vamos a lo interesante. Los defensores de la autenticidad del sudario han cuestionado estos resultados, afirmando que, generalmente, que las muestras analizadas pueden haber estado contaminadas. ¿Te acuerdas que te platiqué que le realizaron las pruebas del carbono 14? Sí. Y que teóricamente resultó que la sábana era de 1260 o 1300. Sí. Pues bueno, después se sacaron unos estudios diciendo que las muestras que habían analizado estaban contaminadas. Por eso dataron de ese año. Además, como ya también te había dicho, es probable que la muestra sea de un tejido que fue reparado miles de años después de lo que la sábana realmente tiene la edad. Y no de lino puro. Y ahí te va, algo bien interesante. De hecho, yo conocía esta historia de la sábana santa hasta que... O sea, digamos, yo conocía hasta que le realizaron la prueba del carbono 14 y dijeron, esto es del 1200, esto no puede ser que sea real, porque es más nuevo. Yo conocí hasta ahí. Pues resulta que en el 2024, o sea, este año, un nuevo estudio de científicos del Instituto de Cristalografía del Consejo Nacional de Investigación italiano realizaron un estudio reciente mediante la dispersión de rayos X de un ángulo amplio, por sus siglas WAX. No tiene nada que ver, pero realizaron otro estudio mediante rayos X. ¿Ok? O sea, ya otro tipo de tecnología. Otro tipo de tecnología, no de carbono 14. Esta técnica permite medir el envejecimiento natural de la celulosa de lino y convertirlo en tiempo transcurrido desde que se fabricó. Ok. ¿Tú qué crees que hayan arrojado estos resultados? ¿Tú crees que se comprobó que realmente sí era más nueva la sábana? ¿O que definitivamente dijeron no tiene nada que ver? Siento yo que sí se comprobó que era más nueva la sábana. Ok. Pues bueno, los resultados fueron los siguientes. Se comprobó que la sábana, más o menos aproximadamente, fue fabricada o data del 55 y 74 después de Cristo. Y la compararon con muestras de la versión pasada que dice que era entre 1260 y 1390, sí, y no eran compatibles a nada. O sea, los estudios realizados en el 2024 dicen que la sábana sí tiene 2000 años de antigüedad. O sea, es probable que sí, sea la sábana santa real.
sí tiene una edad de 2000 años. Y las muestras que dijeron que eran del 1200 es porque estaban contaminadas. ¿Por qué? Por el transporte, uso inadecuado, etc. Restauraciones, reparaciones, etc. ¿Tú qué opinas hasta el momento? ¿Cómo te pareció el tema? Es un tema bastante... Es algo confuso, ¿no? Porque ya cuando nos ponemos a hablar de algo de religión, pues nos ponemos a pensar en muchas posibilidades. Sí. Quizás muchas personas tienen tanta fe en pensar pues de que realmente sí es una sábana santa, otras en que realmente no, de lo que según diga la ciencia. Ya nos estuviste platicando todas las pruebas, todas las tecnologías que, entre comillas, estuvieron utilizando para mostrar este tipo de antigüedad, ¿no? De cómo se iba contaminando, claro, y todo, pero... Wow, o sea... ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas que sí o que no? A ver, y también se los pregunto a ustedes. ¿Qué creen ustedes? ¿Que sea realmente un sudario, una tela de lino en la que, según este estudio, tiene 2000 años de antigüedad y en la que fue envuelta Jesucristo? ¿O es una falsificación de los 1200 y tantos? ¿Tú qué piensas? Ay, es que o sea, te deja mucho que pensar porque, como comentabas, que se estuvo trasladando esa sábana entre muchas ciudades del mundo, pues cuando empezaron a hacer o sea, los estudios de la sábana entre comillas más reciente, que fue hasta el 1216, pues tú no sabes realmente si esa fue una réplica como tal claro, que quisieron interpretar, o ya cuando salieron los estudios del 2024 de que realmente sí viene desde hace más de 2000 años, pues, o sea, te deja en qué pensar de que después de tanto que se estuvo moviendo la sábana, pues realmente terminó en la sábana que hoy en día, claro, conocemos. Así es. Y bueno, si tú todavía tienes tus dudas, te voy a contar una historia. A ver. Y con esto vamos a cerrar. Yo les prometí algo que les iba a contar, que posiblemente cambie su manera de pensar. Y aquí está. Te voy a contar una historia. ¿Tú sabes quién es Ron White? No. Ok. Bueno, Wyatt. No. Ok. Ahí te va. Ronald Eldon Wyatt, nacido en 1933. Porque ya falleció, fue un explorador aficionado a la arqueología bíblica que afirmó haber descubierto evidencias arqueológicas de algunas historias bíblicas. ¿Sabes qué es la Arca de la Alianza? He escuchado, pero a detalle. Ok, bueno, prácticamente es yo creo que el artefacto, o uno de los artefactos más buscados de la Tierra, que data de Jesucristo, que tiene muchas otras cosas que ahorita no vamos a mencionar, pero bueno, teóricamente este señor Ron Wyatt la encontró. Y de hecho existe una fotografía de cuando la encontró. No sé si sea real o no, pero teóricamente la encontró. Y ahí te va la historia. Cuando la encontró teóricamente, no solamente encontró el Arca de la Alianza, sino encontró algo más. Sangre. Obviamente no estaba en perfectas condiciones, pero pudo rescatar una muestra. Esto pasó en Israel. Entonces él se informó de cuál puede ser un laboratorio el más confiable o el más serio o lo que tú quieras. Entonces, después de investigarlo bien, esta muestra la llevó al laboratorio y les dijo: quiero que analicen esta muestra de sangre. Perfecto. Pues bueno, pasaron 3 días. Él fue y le dijeron: esta muestra es humana. Ok. Pero yo necesito que me digan más de esta muestra.
Por si no sabías, el líquido rojo Sí. seco pues está muerto. O sea, no tiene nada. O sea, son muy pocas cosas que puedes sacar de un líquido. Tiene que estar fresco. Fresco. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Porque Ron les dijo, ¿saben qué? Necesito más información de esta muestra. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? La mantuvieron a una temperatura corporal media entre 36 y 37 grados durante 48 horas. Cuando lo hicieron, dice Ron, porque de hecho existe un video, de hecho está en YouTube, en el cual él da una conferencia y habla de esto. Entonces él dice que cuando pasó esto y que la mantuvieron durante 48 horas, después de que la mantuvieron ahí, la iban a analizar y él estaba presente en todas las pruebas. Él siempre quiso estar presente en todas las pruebas para evitar algún error o alguna manipulación, correcto. Entonces, dice que cuando el científico vio este líquido por el microscopio, él dice que empezó a hablarle a los demás científicos. Vean esto, por favor, véanlo. Y él se sorprendió porque dijo, pues, ¿qué está pasando, no? Y después de que los científicos, dice él, que hablaban, creo que en hebreo, estaban como hablando entre sí y como discutiendo, lo voltearon a ver y le dijeron, oiga, esta sangre está viva, tiene vida. A lo cual él se impactó. Pero no era lo más interesante de esta sangre. Te explico. El ADN humano está compuesto por 46 cromosomas. 22 autosomas de la madre y 22 autosomas del padre, que son 44. Un cromosoma X de la madre y un cromosoma Y, o si es hombre, o un cromosoma X si es mujer. Bien. El ser humano tiene 46 cromosomas. Uno de ellos el género. O sea, son 22 autosomas de la madre. Ajá. Más el X. Y luego son 22 del padre más el Y, en este caso si eres hombre. Ok. Que en total dan 46. ¿Va? Sí. Bien. Pues resulta que los análisis de esta sangre, que los científicos les voló la cabeza, fue que esta sangre tenía 24 cromosomas. O sea, 22 de la madre más el X, que da 23. Y tenía el número 24, que era el cromosoma Y. O sea, era la sangre de un hombre. ¿Pero qué quiere decir esto? Que esta sangre era la madre, o era mitad humano por los 22 de la madre, y la otra mitad que no era humano. No sabemos qué es. O sea, la parte de la madre sí estaban los 22 autosomas de la madre, más pero el que definía que más era un el hombre. X de la madre, que da 23, y el Y más el Y, que da el sexo, que en este caso era hombre. Pero los 22 autosomas del padre no estaban. Y cuando los científicos, o bueno, más bien, esto quiere decir, repito, que era la sangre, era mitad humano y mitad no sabemos. Y cuando le preguntaron, cuando los científicos estaban tan asombrados de esto, le preguntaron a Ron, ¿de qué es esta muestra de sangre? Y él, con lágrimas en los ojos, respondió, y cito textualmente:
Esa es la sangre de nuestro Mesías, de Jesús, el Hijo de Dios, el cual, su madre María, humana, Sí. su Padre Dios, un ser divino. Y ahora podemos irnos en paz, sabiendo que hemos desafiado los límites de nuestra comprensión. Porque recuerden que siempre y sobre todo, hoy más que nunca, solo Dios sabe. Que pasen una feliz Navidad y un próspero Año Nuevo. Hasta la próxima. If you try, you just might get a little bit of trouble. K-N-I-F-E